He tenido una idea que nunca cambió en mi mente, y es que yo debería utilizar mi riqueza para ayudar a la gente. Charles Francis Chod Finney nació el 23 de abril de 1931 en el seno de una familia de clase trabajadora de origen irlandés en New Jersey, en la época de la Gran Depresión de los Estados Unidos. Habiendo crecido en la más absoluta pobreza, Chod paleaba nieve de casa en casa y entregaba tarjetas de Navidad de puerta en puerta en la época que era niño, con el objetivo de llevar algún sustento a su casa y ayudar a su familia de tan escasos recursos. Se unió al ejército tan pronto como pudo. Sirvió en la Fuerza Aérea durante un periodo de 4 años como operador de radio para la inteligencia de los Estados Unidos en Japón y, al final de este periodo, logró una beca para entrar en la Universidad de Cornell. De hecho, fue el primero de su familia irlandesa estadounidense en ir a la universidad. Estando ya en la universidad, se las arregló para combinar sus estudios con la creación de un negocio de sándwiches para generar ingresos y subsistir. Allí se le conocía como el hombre sándwich, por venderles sándwich de Boloña a sus compañeros hambrientos. Su receta era 2 rebanadas de pan con una porción de carne. Y qué éxito que tuvo. Al graduarse de la universidad, en busca de alternativas de inversión, trae a su imaginación la época de su vida en la Fuerza Aérea y visualiza una gran opción de negocios, enfocada en la venta de bienes a tropas de los Estados Unidos en otros países, sobre todo de productos libres de impuestos, e inicia en 1960 con la venta de coches y alcohol al personal militar y de la Marina estadounidense, inicialmente operando en Hong Kong, y para tal fin se asocia con su amigo Robert Miller y crean la compañía Duty Free Shoppers, que abrió su primera tienda en el aeropuerto de Kai Tak en Hong Kong en 1961. Luego siguieron más tiendas en Honolulu, en Hawái, y 10 años más tarde, el imperio había abierto sucursales en América del Norte y se expandió por casi toda Asia. Y como resultado del éxito de la marca y de sus inversiones personales adicionales, a finales de los años 70 ya era multimillonario. A pesar de su gran éxito empresarial, con el tiempo, esta riqueza había empezado a hacerle sentir incómodo. Tenía más dinero de lo que necesitaba para cuidar de sí mismo y de su familia, y comenzó a investigar cómo podría usar este dinero para el bien de todos. Es así como estableció The Atlantic Philanthropic Foundation en 1982, un grupo de entidades que el propio Finney creó anónimamente en ese año para canalizar sus donaciones. Y bueno, 2 años más tarde, después de asegurarse de que las necesidades de su gente estaban cubiertas, transfirió toda su fortuna, que se cree que era de unos $8.000 millones, a la fundación. Transferencia de fondos que se hizo tan a escondidas que ni sus socios lo supieron. El anonimato de su gestión humanitaria solo se supo en 1997, cuando en una venta de acciones de DFS Se reveló que ya no le pertenecían a él. La primera entidad en recibir la generosidad de Finney fue la Universidad de Cornell, institución que recibió una subvención con el propósito de brindar programas de becas, tanto para estudio como para trabajo, la cual reconocía y recompensaba a estudiantes universitarios sobresalientes. Más de 5.300 alumnos se beneficiaron de ese gran gesto de desprendimiento de Finney. Asimismo, su tierra ancestral, Irlanda, recibió apoyos gigantescos en donaciones multimillonarias, que fueron direccionadas al Instituto Nacional de Educación Superior en Limerick, en asociación con el gobierno estatal. Financió la creación de nuevos laboratorios, instalaciones de informática y bibliotecas de investigación, donaciones que ayudaron a que Irlanda fuera uno de los países con mayor nivel de educación del mundo. De hecho, sus apoyos económicos por más de $570 millones en zonas de enorme conflicto por las guerras religiosas que ese país vivió fueron vitales para consolidar el proceso de paz de la región. Pero no solo aportó en el país de sus raíces, también ayudó
a los vietnamitas, un pueblo que sentía que había sufrido muchísimo como el resultado de la guerra. Con los años su fundación invirtió $382 millones en mejorar el sistema de salud pública de ese país y en aumentar los recursos de sus bibliotecas y universidades. Incluso apoyó a Cuba, país al cual donó más de $66 millones destinados en gran parte a la creación y mejoramiento de la infraestructura de hospitales y también a la fundación de más puestos de salud en ese país caribeño. A Sudáfrica, por ejemplo, después del final del régimen de la apartheid, le brindó millonarias contribuciones en educación, como por ejemplo que los jóvenes abogados negros pudiesen obtener títulos en derecho, lo cual no podía anteriormente al apartheid. Asimismo, impulsó las instalaciones de investigación en instituciones de educación superior, de programas de apoyo para adultos mayores y la protección de niños y jóvenes, y sobre todo, en reconciliación y derechos humanos. Y en ese país, en Sudáfrica, habría invertido más de $357 millones. A Australia, con el tiempo, la fundación le donó a 23 organizaciones en Queensland, Victoria y Nueva Gales del Sur, incluso en Tasmania, y cofinanció la creación de 8 nuevas instituciones de investigación entre 1998 y el 2016. En su natal, Estados Unidos, su misión de ayuda social fue realmente significativa, principalmente en subvenciones enfocadas en reducir la gran cantidad de desigualdades en el sistema educativo, en investigación médica, en apoyos millonarios para el bienestar de los ancianos y para la compra masiva de medicamentos para personas afectadas por el VIH. De igual manera, su apoyo y su esfuerzo fue monumental en recursos para la salud mental de millares de personas con problemas de demencia. En los más de 40 años en los que Fanny ha tenido esa labor pastoral, ha entregado más de $8.000 millones en subvenciones, siempre con la filosofía de dar mientras vivas. Eso sí, siempre puso la condición de que no se le diera ningún tipo de publicidad a sus buenas obras y que su nombre estuviera totalmente en reserva. Charles Fanny era conocido por su estilo de vida apartado del aura de lujo que transmitía su empresa. Prefería comer en bares populares antes que en restaurantes caros de Nueva York. Prefería viajar en clase económica antes que en primera. Portaba un reloj de apenas $15 y llevaba en una bolsa de plástico los periódicos que leía ávidamente. Incluso vivió en un apartamento modesto en San Francisco, sin ningún tipo de lujos, ni siquiera un auto. Lo único que guardó, él aseguró en su momento, fueron unos pocos recursos para cubrir los costos de vida y la atención médica de él y de su esposa Helga. Fanny explicó que lo que le da placer a su existencia es vivir básicamente como lo hago, sabiendo que a través del trabajo de la fundación hicimos mucho bien a personas que nunca lo esperaban. Sostiene, eso fue una especie de recompensa. Es difícil medir la generosidad de la gente, pero si se trata de contrastar lo que se da con respecto a lo que uno tiene, Charles Fanny pudo perfectamente ser uno de los hombres con mayor desprendimiento de la historia. Llegó a ceder más del 373% de lo que tuvo en su austera vida. Fanny decía que cualquier dinero que se dé para buenas causas, siempre que esté bien administrado, vale la pena. Fanny decía también que no podría pensar en un uso más apropiado y gratificante personalmente que el de utilizar la riqueza para dárselo a los demás mientras uno viva. Eso lo llenaba de júbilo. Fanny también decía, si quieres dar algo hacia los demás, piensa en darlo ahora. Es mucho más divertido que cuando se está muerto. Eso Fanny decía, la necesidad está ahora, ¿por qué esperar? La historia de este campeón de vida muestra con claridad enseñanzas bíblicas practicadas ávidamente por Fanny, quien cumplió a cabalidad lo dicho en Proverbios 11:25, que decía: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Pues del Evangelio de Lucas 6:38, que decía: dad y se os dará,
Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O en Mateo 6, del 3 al 5, que decía: mas cuando tú des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Sus principios de vida se basaron en desarrollar personas en la generosidad, en la humildad, en la responsabilidad y sobre todo en sembrar luz de esperanza. El ejemplo de Charles Finney de cómo pasar de la pobreza a la enorme riqueza y entender que la verdadera felicidad está en servir a los demás es un ejemplo extraordinario de lo que es un espíritu humano realmente avanzado. Si Finney pudo vencer todas las dificultades que se le presentaron en su momento, tú también puedes lograrlo, querido amigo y amiga. No importa el problema que tengas ni la dimensión del mismo que presentes en este momento, tú también lo puedes lograr. Y también te pregunto, campeón y campeona, ¿qué estás dispuesto a hacer por aquellos que están pasando por carencias y momentos de dolor? Recuerda, el momento es ahora. Por eso, si tienes a alguien que conozca, que veas que ha perdido la fe, o esté en situación de angustia, de tristeza o de enorme preocupación, te aconsejo, compártele este video para darle aliento y esperanza y razones de peso de que así se puede salir de la oscuridad en la que esté. Queridos amigos, les doy un bonus track. Quiero darles un consejo que un gran sacerdote me brindó hace algunos años cuando estaba en una situación muy compleja y me recomendó la intermediación de un santo maravilloso, patrón de casos difíciles y desesperados. Se trata de San Judas Tadeo, quien fue uno de los 12 apóstoles. Era el hermano menor de Santiago. Y a pesar de que en los evangelios no se habla mucho sobre él, es una figura muy importante, ya que todo indica que fue primo de Jesús, creció a su lado y durante toda su vida fue muy cercano a él. Lo ayudó a difundir el evangelio y por esa razón sufrió persecuciones, arrestos y hasta la muerte. A este santo se le atribuye la autoría de la carta de Judas en el Nuevo Testamento, en donde se habla sobre la importancia de la fe. Pero hay una razón por la cual San Judas Tadeo está considerado como el santo de las causas imposibles, y es precisamente su cercanía con Jesús. La Agencia Católica de Información y la Santa Brígida de Suecia afirman que Jesús llegó a decir que quien necesitara algún favor complejo debía acercarse a ese apóstol. Gracias por vernos. Los esperamos en nuestro próximo capítulo de Renacidos, Héroes de las Segundas Oportunidades.